Entonces, para iniciar, nos vamos a colocar de pie, ¿cierto? Vamos a colocarnos de pie y vamos a realizar unos ejercicios de gimnasia cerebral, ¿cierto? Estos ejercicios lo que nos permite es que nuestro cerebro se active para que esta información que recibimos en este momento se nos quede grabado más inconsciente que consciente. ¿Listo? Entonces vamos a colocar la manito en esta posición y el dedo gordito, miren que cualquiera, si quiere hagan espejo con mi manito, entonces sería la mano derecha de ustedes. Y la otra mano, la izquierda de ustedes, en puño. El dedo gordo mira al mismo lado, ¿cierto? Y cambiamos. Entonces, eso. Y volvemos a cambiar. Y el que piensa pierde. Entonces no pensemos. ¿Listo? Vamos a colocar. Al inicio es así, no crean que eso es. Ya después de unos días ya empiezan a hacerlo. Muy bien. Ahora vamos a colocar el dedo pequeño, acuérdese de su manito derecha, con el dedo índice de su mano izquierda. Ustedes están haciendo espejo conmigo. ¿Listo? Y cambiamos. Cambiamos. Estas están ocupaditas, entonces allá atrás. ¿Listo? Entonces hacemos esto y cambiamos. Cambiamos. El que piensa, pierde. Entonces, no pensamos, ¿de acuerdo? Ok. Ahora, una mano gira hacia adelante, al lado del oído, y la otra hacia atrás, ¿de acuerdo? Una hacia adelante y otra hacia atrás. ¿Muy difícil? Ay. Ok. Ahora, es de la siguiente forma, van a prestar bien atención a lo que yo hago acá. Dedo gordo con el dedo índice y la otra manito, dedo pequeño con el dedo gordito. ¿Listo? Y intercambiamos cada dedo, miren, y quedo en lo contrario. Miren cómo quedó ahorita mi manito. Dedo pequeño, gordito, índice con gordito. Y cambiamos. Y cambiamos. Y cambiamos. Dedo índice con gordito y dedo pequeñito. Y cambiamos. Bueno, ahora uno para despertarnos más, que sé si es muy facilito. Vamos a ubicarnos por parejas y una persona va a tener la mano en palma y la otra en puño. ¿De acuerdo? Eso, pero no así cruzado, sino, Jaime, vienes un momentico, me sirves de modelo, aquí aprovecho, en esta instancia, y la otra manito estirada, es así, ¿listo? Aplaudimos y cambiamos. Aplaudimos y cambiamos, gracias. ¿Listo? Todos están emparejados, ¿verdad? Ah, sí. Eso, muy bien. Esa sí es muy fácil. Aplauso, cambio, aplauso, cambio. Eso, súper. Bueno, muy bien. Súper, ahora sí un aplausito para ustedes. Y nos sentamos. Bueno, muy bien. Recuerden que estos ejercicios lo que nos sirve es para que activemos los dos hemisferios de nuestro cerebro, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, ¿de acuerdo? Entonces lo que nos permite es que estemos más en equilibrio, adicional para manejar el estrés, mejoramos la memoria y adicional de eso, al estar en equilibrio nos va a permitir que toda esta información que recibimos entre nuestro cerebro de manera más fácil, porque venimos cansados de trabajar, ¿cierto? ¿A todos les ha tocado venir de trabajar hoy? ¿Sí?
Bueno, y si no, también uno en la casa se cansa, ¿no? No solamente es trabajando. Bueno, entonces por eso es este proceso que hacemos y se llama gimnasia cerebral. Toda la vida nos han enseñado que debemos hacer ejercicio físico y nunca nos han enseñado que debemos hacer ejercicio para el cerebro. Y de verdad que es muy importante porque cuando ejercitamos el cerebro prevenimos enfermedades como la demencia senil, el Alzheimer, ¿cierto? Parkinson, todo este tipo de enfermedades. Entonces, ¿para qué? Por favor, siempre tengamos en cuenta este tipo de ejercicios. Pero alguien dirá, ¿y yo qué me voy a acordar cómo era ¿cierto? ¿Cómo era el dedito, cómo era la mano? Bueno, por ahí hay unos videitos que nosotros los vendemos a precio muy económico, si alguien los quiere comprar, que con eso apoyamos el proceso de los pacientes con cáncer, ese fondo va para allá, ¿sí? Y si no se acuerdan, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden hacer ejercicios en sus casas con la mano no dominante durante semanas. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, toda esta semana van a tomar los líquidos con la mano no dominante. Es decir, por ejemplo, el agua, el vaso del agua. Si soy diestro, pues entonces lo voy a tomar con la mano izquierda. ¿Listo? Me voy a cepillar los dientes con la mano izquierda, o sea, la mano no dominante. ¿De acuerdo? O por ejemplo el reloj lo uso durante toda una semana, la mano no dominante y así sucesivamente. Eso sí es fácil, ¿sí o no? O bañarse con los ojos cerrados, ya, abonarse, echarse todo, abrir la llave, cerrar la llave, obviamente con la mano no dominante. ¿De acuerdo? Si es diestro, entonces con la mano izquierda, ¿vale? Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestra charla del día de hoy que se llama motivación sostenida, ¿sí? ¿Eso a qué suena motivación sostenida? Como que logremos que la mantengamos a través del tiempo, ¿cierto? Porque hay una de las preguntas que constantemente siempre nos está haciendo la gente y nos dice, bueno, pero uno ¿cómo hace como para tener la disciplina de lograr tener algo en mente y no desfallecer en ese instante, ¿cierto? De que cuando las cosas no van bien, entonces nosotros no tiremos la toalla. Siempre nos hacían esas preguntas, entonces por eso fue que surgió esta charla de motivación sostenida, ¿vale? Bueno, encender el fuego interior. ¿Qué quiere decir esto con encender el fuego interior? Cuando transformamos nuestro mundo interior, ¿cierto? Nuestra vida va a pasar del ordinario a lo extraordinario. Es decir, que somos nosotros mismos los dueños de nuestros pensamientos. Y esto es lo que nos hace diferente de los animales, que podemos pensar, que tenemos una parte racional y lógica. Los animales no lo tienen. Entonces esa es la gran diferencia, que nosotros podemos decir, hoy tomo la decisión de realizar algo para mi vida, para transformar mi vida y así pueda ser, que podamos nosotros de verdad tomar esa decisión. Entonces primero es que tenemos la capacidad de elegir la vida que nosotros queramos. Por eso es que nosotros realizamos planeación de muchas áreas de nuestra vida para lograr un éxito en esa área que decimos que queremos cambiar. El mundo exterior siempre refleja el mundo interior. Esto sí que es importante y relevante tenerlo en cuenta. Siempre a veces decimos, esta situación caótica que estoy viviendo, ¿por qué razón me pasa a mí? ¿Cierto? Y estamos juzgando siempre que hay algo afuera y que no es algo en nuestro interior. Es decir, que ponemos que la responsabilidad en otro y no en nosotros. Conocemos personas a veces que son muy víctimas, ¿sí las conocen? Que todo lo malo me pasa, ¿cierto? Todo lo malo me pasa a mí. ¿Qué habré hecho yo? Ni porque hubiera tal cosa, ¿cierto? Entonces, pobrecito yo, y si no lo dicen es como si lo dijeran, pero no se están dando cuenta o no estamos tomando conciencia de que de verdad, ¿qué hay en tu interior para que ese exterior se esté dando? ¿Cierto? Porque en realidad quien elige la vida que tú quieres eres tú mismo, no son las demás personas. Y eso se hace a través de la toma de conciencia, porque somos seres pensantes, somos seres racionales. Por eso cuando nosotros decidimos hacer algo para nosotros, tener una meta, tenemos que comprometernos para ello. Y solo sí, depende de cada una de las personas, ¿vale? Entonces es muy importante tener esa parte en cuenta. Segundo, empieza a vivir de tu imaginación, no de tus recuerdos. Para liberar todo el potencial de tu mente, tu cuerpo y tu alma, primero debes expandir tu imaginación. ¿A qué se refiere eso?
de que muchas veces en las situaciones, por ejemplo, vamos a iniciar una empresa, ¿sí? Entonces decimos, vamos a arrancar esta empresa con esto y estos motivos o mercancía o de servicios, de lo que usted quiera. Y resulta que desafortunadamente por alguna mala decisión, porque es tu responsabilidad, que no sabías de pronto en ese momento, quiebras, ¿cierto? El tiempo va pasando, pero yo siempre digo, yo quiero trabajar de manera independiente y tener mi propia empresa. ¿Qué sucede? Que yo no vuelvo a insistir en ningún otra empresa. ¿Por qué? Porque estoy pegado al recuerdo que por alguna razón me fue mal. Entonces, ¿yo qué hago ahí en ese momento? Me quedo anclado, se llama en PNL, en ese fracaso y no lo veo como un proceso de aprendizaje, sino que lo veo como esto fue lo malo que me pasó, esto me va a seguir entonces pasando de aquí en adelante, cuando en realidad tengo que comprender que fue algo del pasado y que de verdad si yo manejo mi imaginación y pongo acción, mi vida puede ser totalmente diferente. Entonces, estas son las bases o los principios para tener en cuenta cómo debo tener yo una motivación lo realmente sostenida en el tiempo. Entonces, primero que todo es olvidarnos del pasado. Los fracasos no existen, en PNL se dice los fracasos no existen, solo existen resultados. ¿Y de dónde dependen esos resultados? De la decisión que tú tomaste en algún momento. Que fue en ese momento de pronto incorrecto, sí, pero fue un proceso de aprendizaje, porque nosotros no vamos a volver a cometer el mismo error, ¿no? Aunque conocemos, sí conocen personas que cometen un error, vuelven y cometen lo mismo y se quedan allí en algo que se llama en PNL un loop, es decir, que se encuentran siempre en las mismas circunstancias y no rompen. ¿Cómo rompemos? Desde la conciencia, única y exclusivamente. Tercero, festeja las situaciones antes de vivirlas. Esto en PNL es muy importante, experimentar las situaciones sin juzgarlas, ¿sí? Simplemente las empiezas a festejar desde ahora, así no se hayan hecho todavía realidad. Yo debo siempre estar en mi conciencia y en mi inconsciente del pensamiento con esa meta ya realizada, ¿sí? Si yo voy a emprender una nueva empresa y lo emprendo desde la duda, desde la incertidumbre, que va a ser exitosa, ¿cómo creen que va a ser esa meta? Si yo siento que no es exitosa, va a ser un fracaso. Pero si lo veo y mi realidad es que voy a tener un éxito en eso, tenga la absoluta seguridad que así va a ser. Entonces, por eso se dice en PNL que siempre debemos festejarlas, así no hayan ocurrido aún, es como si tú estuvieras viviendo en presente eso. Y eso tiene que ver con algo que se llama creencia, una creencia firme de que es posible que eso sea real. ¿Listo? ¿Y quién te da esa certeza? Tú mismo. O sea, de resto nadie te la va a dar, porque las otras personas, ¿qué sucede cuando nosotros vamos a tener un trabajo de pronto independiente? ¿Qué te dicen las demás personas si tienes un trabajo fijo, cierto? ¿Qué te dicen? No, ¿usted cómo es posible? ¿Sí? A mí me pasó hace muchos años, ¿no? Cuando hace 17 años que tomé la decisión de dedicarme a la psicología, siendo gerente comercial de una multinacional, entonces todo el mundo me decía, usted está loca, ¿cómo va a vivir de la psicología? O sea, ¿cómo es posible siendo madre, cabeza de hogar de 2 hijas, no sé qué, o sea, todo el mundo me decía que no hiciera eso, que cómo era posible que yo iba a dedicarme a la psicología, que me iba a morir de hambre, ¿cierto? Y recuerdo que la única persona que me apoyó, adivinen quién fue, mi mamá y mi hermano, fueron los únicos que me apoyaron y gracias a Dios, pues fue una muy buena elección y puedo decir que nunca en la vida me he arrepentido de haberme dedicado a esto tan maravilloso como es la psicología y sobre todo al apoyo de los pacientes con cáncer que hacemos nosotros aquí en la fundación. Entonces todo es posible, pero si yo hubiera tenido en ese momento el miedo, ¿cierto? O la duda de que yo no iba a ser exitosa, pues ¿qué iba a pasar? Iba a fracasar. Sin embargo, estaba completamente con la certeza de que yo iba a ser exitosa en lo que hacía.
¿vale? Entonces, así mismo nos ocurren todos los aspectos de la vida. Entonces, yo siempre te digo y les digo hoy a ustedes que por favor tengan siempre la certeza, no duden, no vacilen, porque cuando usted vacila y duda, allí en ese momento es donde todo se viene abajo. Entonces, siempre es tener la certeza y festejar siempre, ¿no? Así no haya pasado. Yo a veces digo, por ejemplo, vamos a comer hoy no sé qué más. ¿Y qué? No, es que vamos a festejar tal cosa. Y mientras que todavía no ha pasado. ¿Sí? La contratación de algo tal. No ha pasado, pero yo ya en mi mente le estoy dando la orden a que eso es real. ¿Sí? Estoy consiguiendo un nuevo empleo, vamos a festejar, vamos con la familia a festejar. ¿Y qué vamos a festejar hoy? Pues el nuevo empleo que acabo de conseguir. ¿Ya? Le das esa orden a tu mente. Cuarto, todo cambio duradero requiere tiempo y esfuerzo. ¿Por qué? Porque es que la perseverancia es lo que hace que haya un cambio. Pero lo que decíamos ahora, muchas veces nosotros en nuestro primer intento, fracasamos en ese primer intento y entonces abandonamos nuestra idea, ¿cierto? Nuestra meta y decimos, bueno, ya esto fue un fracaso, total, ya lo dejo a un lado. Y aprovecho para contarles algo y es algo que nos pasó, y es que nosotros siempre, digamos, dentro de mi misión de vida y mi sueño, era tener un lugar campestre para los pacientes con cáncer, ¿sí? Porque hemos tenido pues testimonios muy hermosos del proceso que hacen con los pacientes, y de verdad yo considero que cuando uno tiene como un diagnóstico tan fuerte y tú lo manejas desde otra perspectiva, ¿cierto? Lo manejas desde la perspectiva del amor, desde comprender ese diagnóstico y de trabajar sobre las emociones, sobre la sanación espiritual, entendiéndose lo espiritual, no la religiosidad, desde la programación de tu mente y todo esto, pues teníamos ese lugar, ¿no? O sea, ese lote pues soñado de 8 hectáreas donde pasaba el río, bueno, todo el cuento. Y resulta que durante muchos años pues ahorramos ese dinero para comprar ese lote. Desafortunadamente no lo invadieron, ¿cierto? Y entonces, bueno, veníamos en un proceso con el juzgado, bueno, todo el cuento, y ya salió pues el juicio, pero en realidad salió ya hace como más de un año y no ha sido posible, y la verdad no siento como, o sea, no sería capaz de desalojar como las personas que están allí. Entonces es como una contradicción allí. Entonces, ¿qué decidimos hace algunos días? No sé, eso fue hace como 20 días. La decisión fue olvidarnos ya de eso, o sea, cerrar, o sea, mirar cómo incluso hablar con el alcalde pues del pueblo, que legalicen sus terrenos. Bueno, no sé cómo se haría eso, pero estamos en ese proceso, e iniciar nuevamente ese proyecto. Entonces, yo me decía, ¿no? O sea, tantos años de ahorro, ¿cierto? Tener para comprar, me programé mal porque yo dije, a tal año, ¿cierto? Vamos a tener el terreno para el lugar campestre para los pacientes. Efectivamente eso fue así, ese año se obtuvo el terreno, tal, pero no dije que construido, ¿sí? Miren que no lo programé en mi mente y no me lo imaginé, la verdad, construido, ¿cierto? Entonces, cuando ya sucede esto, yo digo, hace como 20 días, creo que fue, no sé hace cuánto, dije, listo, voy a cerrar este capítulo, decido cerrar este capítulo porque viene la perseverancia, ¿cierto? Voy a iniciar nuevamente ese proceso, sino que ahora lo estoy haciendo o pensando de manera diferente. Nos unimos en equipo con los del Club del Éxito y la Felicidad, que en realidad son personas egresadas de aquí y que cualquiera puede hacer parte de ese club, y decidimos unirnos varias personas para empezar a trabajar ese proyecto y empezar a recoger fondos para eso. Entonces incluso vamos a tener un programa hermosísimo, aprovecho la cuña, que se llama Atrévete, que es el 2 y el 3 de junio, y todo lo que recojamos allí va para iniciar ese proyecto, y solo vale 150.000 pesos, son 2 días enteros donde vamos a trabajar los miedos, decisiones y bueno, todo eso. Estoy aprovechando, ¿no? Usualmente nunca decimos la parte comercial, pero estoy aprovechando porque tiene que ver mucho con esto de la perseverancia. Yo digo, el que persevera alcanza, y eso es verdad, y yo quiero que ese sueño de verdad se haga realidad. Entonces, qué rico que de pronto pues muchas personas también se benefician de lo que van a recibir ese día
y nosotros también. Pero entonces es eso, o sea, como yo de verdad, cuando persevero en algo que yo quiero alcanzar, no importa lo que haya pasado, yo digo listo. Si es el caso de dejarlo en el olvido, pues lo dejo simplemente en el olvido y retomo y vuelvo y hago. Pero obviamente teniendo precauciones y no cometiendo los mismos errores que de pronto se cometieron. Por ejemplo, en mi caso, que dejé como abandonado pues eso por allá. Entonces, eso es. Ten paciencia. ¿A qué se refiere eso? Vive en la conciencia de que todo lo que buscas llegará tarde o temprano si te preparas debidamente. Y pongo por eso el ejemplo de este lugar de los pacientes. Imagínate, yo 17 años en esto y siempre ha sido mi sueño. O sea, qué bonito que algún día sé que se va a hacer realidad, que se va a materializar. Y así nos pasa en la vida, en todo, ¿no? Muchas veces escuchamos a personas que dicen, no, pero es que ya definitivamente, yo a esta edad que tengo, yo que ya me voy a poner a estar pensando que el príncipe azul se aparezca, ¿cierto? Porque yo he tenido casos de, por ejemplo, mujeres y hombres también, ojo con eso, pero por ejemplo mujeres, ¿sí? Que dicen, no, yo ahorita con estos 60 años, yo que ya doctora, ya qué, o sea, yo no nunca encontré una pareja, ¿qué voy a encontrar? Y empezamos a trabajar sobre el tema y ha sido bien interesante ver cómo estas personas han logrado tener su pareja. Entonces todo es posible, ¿sí? O sea, nada que la edad, nada que la situación económica, o sea, nada. Si tú lo quieres de verdad, lo puedes crear y es posible, ¿de acuerdo? Entonces es tener la paciencia simplemente de hacerlo. Sigue tu éxito. Entonces el éxito, como la felicidad, no debe perseguirse, sino seguirse. Y eso solo es posible como efecto secundario de la dedicación personal a una causa mayor que uno mismo. Ya les voy a explicar esto qué quiere decir, porque esa causa que es mayor tiene que ver con tu motivación. La visión creativa, la imagen es más importante que el saber. ¿Cuántas veces Albert Einstein no se imaginó lo que iba a hacer? Miles de veces para lograr que sus descubrimientos fueran una realidad, ¿sí? Y nosotros apenas medio tenemos una idea, 1, 2, 3 ideas y ya, y lo dejamos allí. Entonces, mira la importancia de estar de verdad conectados con esa imaginación. Entonces, ¿cómo nos vamos a poner en acción con esa motivación sostenida? Lo primero que debemos hacer es identificar nuestras creencias. Si alguien tiene para tomar nota por allí para que o le toman fotico o si quieren les mando la presentación. ¿Todos anotaron el correo? ¿Sí? Para mandarles la presentación. Porque es muy importante que cuando nosotros vamos a alguna charla, ¿cierto? A un proceso de formación, realicemos, si queremos ver cambios en nosotros, realicemos esos tipsitos que nos dicen a nosotros, porque si no es como que yo escucho y sale otra vez por aquí, ya no pasó nada. Pero si yo en realidad deseo hacer cambios, debo ejecutar una acción. Y la primera acción es ¿qué? Es poner en acción lo que estoy aprendiendo, ¿de acuerdo? Entonces, primero tenemos que identificar cuáles son nuestras creencias que nos motivan a realizar algo, ¿sí? En esta identificación de las creencias hay una pregunta muy clave, que esto incluso fue de una actualización de programación neurolingüística que hicimos el año pasado, donde en programación se nos decía, no pregunte por qué, ¿cierto? Esa palabra del por qué, o muchos coaches se dicen, no la pregunte, porque es que cuando usted dice por qué, la persona todo el tiempo lo que va a hacer es justificarse para dar una razón de alguna situación. Cuando usted pregunta el para qué, es más profundo. Sin embargo, en la actualización que vimos el año pasado nos decían, no, mire que es muy importante hacer preguntas con el por qué. Resulta que el por qué te da la identificación de tus creencias y sí tiene que ver con eso, porque es como yo me justifico, ¿sí? ¿Por qué tal cosa? Entonces, para que tú tengas una motivación sostenida, que ya vamos para allá, es identificar tu gran por qué. ¿Por qué voy a realizar lo que voy a realizar? ¿Sí? ¿Por qué me estoy colocando la meta que me estoy colocando? ¿Sí? Entonces, en ese gran por qué, identifiquen ustedes qué es lo que están haciendo para que eso sea real. O sea, ¿cuál es tu gran por qué? Porque lo siento en mi corazón,
porque percibo los cambios en mí. ¿Cuál es el gran porqué? Allá hay uno, aquí puede haber otra persona. Bueno, o allá hay otra silla, mira. Eso, al fondo, y allá hay otra. Bueno, entonces, identificando el gran porqué, nos damos cuenta qué es lo que nos hace tener una motivación sostenida. Porque resulta que como segundo paso nosotros tenemos que tomar una decisión. Es decir, si yo quiero hacer un cambio en mi vida, yo tengo es que tomar la decisión y decir, a partir de hoy voy a proyectarme en hacer o realizar esto o esto. Si no me decido, pues simplemente va a pasar 17 años pensando en ese sueño, pero no diciendo a partir de hoy tomo la decisión de hacer las cosas así y así. Mire que a mí lo que me faltó fue tomar la decisión y la sorpresa fue que muchas personas del equipo dijeron, Mónica, le apostamos a ese proyecto y vamos a hacerlo realidad, ¿cierto? Entonces es toma de decisión. ¿Cuántas veces en la vida nosotros no tomamos decisiones? ¿Sí? O nos ponemos a dudar, decimos, no, de pronto, no, esto yo empiezo a hacer ejercicio mejor mañana, ¿cierto? O empiezo a hacer dieta. ¿A quién le ha pasado? Levante la manito. ¿A alguien le ha pasado? ¿Sí? Okay. Sí, nos pasa, a mí también me ha pasado, ¿cierto? Mañana empiezo la dieta y estoy juiciosa toda la semana y a mí me encantan los dulces y ¡pum! El fin de semana un helado. Y, ¡ay! Todo el esfuerzo de la semana. Sí, vamos a ver ahorita una parte del compromiso que nos va a ayudar mucho a eso, para que de pronto podamos con pequeñas cosas ir logrando hacer esa motivación que tenemos de realizar algo sostenido, ¿vale? Entonces, lo segundo es tomar la decisión que sí lo vamos a hacer. Como tercero, que es lo que nos trae hoy a esta charla, es la motivación. Y la motivación hay que entenderla desde dos aspectos. Una es la motivación explosiva y otra es la motivación sostenida. ¿Quién me dice qué será la motivación explosiva? ¿Qué era eso? Yo creo que cuando uno tiene una idea y de una como que quiere realizar las cosas en el acto. Exacto. Yo tengo una idea y yo digo, no, a partir de hoy ya lo voy a hacer, ¿cierto? Emocional, bueno, y todas las decisiones son emocionales, sin embargo, no me paro a decir, ¿cierto? ¿Cuál es mi gran por qué? Sino que simplemente quiero hacerlo y Tania, sí, voy a bajar de peso, bueno, pero ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Por qué quiero hacer ejercicio? ¿Por qué quiero bajar de peso? Mi gran por qué no lo tengo, ¿sí? Sino que simplemente digo, no, yo voy a bajar yo no sé si ustedes conocen las personas que en enero siempre los gimnasios se ve súper lleno, ¿no? Eso es muy gracioso. Siempre en enero la gente, no, súper emocionada. Ya la semana, bueno, ya al mes, a los 2 meses, ¿sí? Y entonces a veces he tenido amigas que dicen, no, me metí al gimnasio y pagué todo el año para ver si así tenía ¿qué? Una motivación sostenida. ¿Era el dinero? No, era el gran por qué. ¿Por qué lo estoy realizando? ¿Sí? Y si tú no tienes un gran por qué definido, olvídate que no lo vas a lograr, así pagues todo el año, porque no hay una identificación de tu creencia más grande, ¿vale? Entonces, esa motivación explosiva es chévere, nos da impulso, nos da emocionalmente ese arranque, pero tenemos que pasarlo a una motivación sostenida. Y la motivación sostenida es única y exclusivamente cuando identifico los grandes porqués. Si yo no tengo ese gran porqué en mi mente o escrito, no va a pasar absolutamente nada con esa meta que ustedes se van a colocar. Y van a empezar con cosas pequeñas, como desde la toma de conciencia, ¿cierto? Cuando yo tomo conciencia que esto es realmente importante para mí, yo lo voy a realizar. Si no, no pasa nada. Para ello, entonces, voy a mantener un compromiso. Cuando ustedes hacen un contrato de arrendamiento o un contrato laboral, ¿es verbal o es físico? Lo escriben, firman. ¿Es qué?
escrito, ¿cierto? Y ese compromiso entonces tiene más validez que si solo fuera verbal. Sí, ¿cierto? Legalmente incluso sí, porque tú lo puedes tener verbal, pero tienes que empezar a demostrar que esto, lo otro. En cambio, si ya tienes algo por escrito, pues digamos va a ser mucho más fácil esa parte legal. Así pasa con nosotros, es volvernos con ese compromiso más legales con nosotros mismos. Es decir, ¿qué vamos a realizar? El compromiso de esta meta, ¿cierto? Que estas son mis motivaciones, o sea, estos son mis grandes porqués. Voy a comprometerme a hacerlo de esta forma. ¿Cómo? Con una planeación. Voy a colocar unos tiempos y voy a colocar una temática específica que me va a permitir tener siempre esos objetivos claros y esas metas claras, con el tiempo y con todo lo demás. Hay algo importante que yo le digo a las personas, perdón un segundo, y es que en ese tiempo, ¿sí?, ustedes coloquen lo más específico posible, desde cosas pequeñas hasta cosas más, digamos, más largas en el tiempo. ¿Qué les voy a colocar? Y por ejemplo, quiero que se lleven esa tarea en el día de hoy, que en ese compromiso ustedes vinculen a personas cercanas, ¿sí? 4 o 5 personas de su confianza a quienes ustedes les puedan compartir esa meta. Por ejemplo, si yo he dicho voy a hacer ejercicio, pero siempre, ¿sí?, resulta que voy 1 o 2 días, una semana, a veces mi mayor esfuerzo ha sido 2 semanas y ya, nunca más vuelvo al gimnasio. Y resulta que tengo el colesterol alto, la tensión, la presión arterial alta, bueno, y por muchas cosas a nivel orgánico sí necesito trabajar mi parte física, ¿cierto? Porque si no, pues me da algo. Y resulta que no, más me puede, ¿cierto?, el quedarme en la camita acostado y no ir a hacer el ejercicio. Entonces son ejemplos, ¿no?, por decirlo así. Entonces allí usted se va a comprometer con 5 personas cercanas y usted les va a decir, bueno, yo decidí a partir de la próxima semana, del día lunes, fecha tal, que voy a iniciar el gimnasio. Y para ello yo quiero pedirte un favor, y es que tú de verdad me hagas las preguntas cada semana de cómo voy yo en el gimnasio. Entonces, el solo hecho que por pena y vergüenza, porque ahí tiene que ver mi identidad, de yo no ir a quedar mal, entonces también doy una respuesta a esa persona, ¿sí? Obviamente háganse muy bien ese anclaje para que usted de verdad le dé pena si no va al gimnasio y que le pregunte, ¿y cómo van esos ejercicios? No, pues ahí, ¿sí? Y no me da nada, pues, o sea, no pasa nada. O sea, es de verdad que usted tome conciencia que usted no puede quedar mal, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el bajar de peso. Entonces también, o sea, semanalmente, o a su pareja, por ejemplo, usted decirle, bueno, usted ahí en la jugada con los dulces, o sea, hágame caer en cuenta que no puedo estar comiendo tanto dulce, ¿sí? Porque mi meta es bajar tanto de peso. Y es la forma más fácil, o sea, en la casa, los hijos, bueno, o sea, tus compañeros de trabajo. Entonces, es eso. Que también, por ejemplo, yo puedo decir, quiero ser una persona más segura, ¿cierto?, dentro de mis metas. Entonces yo digo, listo, ¿cómo me ven los demás? Entonces hago una pequeña encuesta, pero les digo que son personas muy cercanas, ¿cierto? Entonces me dicen, no, pues es que mira, cuando hablas en la empresa, pues te pones roja, tu voz se quiebra, o no sé qué, sí, te empiezan a decir pauta, entonces tú le dices, bueno, a partir de hoy me comprometo a que voy a trabajar sobre este tema y mi seguridad la voy a manejar de manera diferente. Y tiene que ver con la certeza de decidir, ¿cierto? Entonces, a partir de hoy yo decido y yo elijo ser una persona segura. Obviamente, pues vas a tener otras herramientas también para trabajar sobre la seguridad, pero para todo siempre la decisión y es la certeza de que todo es posible. Y allí empiezas a trabajar con esa persona. Entonces yo digo, listo, si es hablar en público y me pongo roja, entonces empiezo a mirarme en el espejo y empiezo a hablar, imagíname que tengo un público y empiezo a trabajar sobre eso para tener seguridad. Entonces ya cuando tenga la próxima reunión, ¿cierto?, entonces la persona te pueda decir si lo lograste o no lo lograste. Pero mira que es el compromiso también con un otro.
y coloca cosas pequeñas, todavía no inicies con algo muy grande. Alguien siempre me preguntaba, o muchas veces me preguntan, bueno, ¿y cómo hacer cuando uno, bueno, lo que más me consulta es así de hacer ejercicio, ¿cierto? Entonces me dicen, ¿cómo tener la disciplina de hacer ejercicio, por ejemplo? Bueno, yo trabajo en unas empresas en la parte de salud ocupacional de riesgos cardiovascular, ¿no? Entonces, allí usualmente, ¿cierto? Siempre me preguntan, pero doctora, ¿y cómo hacemos para, de verdad? Y tienen el gimnasio, ¿no? Fuera de eso tienen el gimnasio en la empresa y ni así se motivan a hacer ejercicio y resulta que están con un riesgo cardiovascular muy grande. Entonces, yo les digo a ellos que con cosas muy pequeñas, por ejemplo, ellos pueden llegar más temprano a la empresa. Entonces yo les digo, vea, pongan el despertador y nada más suene la alarma, usted de una se levanta, no lo piense, porque digamos que nuestro cerebro funciona y reacciona de esa forma. Entonces usted se levanta ahí mismo y dúchese, ¿sí? Con agua fría. ¿Sí? Así está haciendo mucho frío, con agua fría, y eso te despierta y ya te activa. Haga ese ejercicio tan sencillo y verá que usted por allí inicia. Y de verdad ha sido muy bonito ese proceso que llevamos en algunas empresas aquí en Cali y hemos logrado que la gente por fin, con eso tan pequeño como eso, ¿sí? Y la gente ha ido bajando incluso de peso, porque tenemos unos anclajes también que utilizamos. Bueno, un día de estos hacemos una charla para bajar de peso y entonces allí les regalo ese anclaje para bajar de peso. Entonces es muy chévere porque inconscientemente la persona empieza a reaccionar frente a las cosas que le generan, pues digamos, mayor peso, como la grasa o los dulces o cosas así. Entonces es bien interesante, pero mire que es una pequeña cosa, ¿cierto? Y ya con eso logramos motivarnos para seguir haciendo ejercicio. Entonces, por ejemplo, ahí tenía un señor en una de esas empresas, él ha bajado 12 kilos, ¿sí? Y él dice que se siente realmente diferente y todos los niveles se empezaron a equilibrar, ¿no? En su área de la salud. Entonces, mire que a veces no le damos importancia y de verdad que sí, o sea, cualquier cosita que tengas allí, eso es difícil pues para nuestro organismo funcionar de manera diferente. Bien, entonces vamos a ver entonces los pasos sencillos para alcanzar objetivos tomando decisiones. Entonces, primero que todo es energía, ¿cierto? Todos estamos constituidos de energía, donde cada uno es representante de esa energía individualizada, de esta parte global o universal, que es la energía del universo. Lo que te imaginas son los planos de construcción de la vida, ¿cierto? ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros en realidad volvemos a retomar lo que habíamos hablado antes. Lo que está pasando a mi alrededor es producto de lo que está pasando en mi interior. Recuerden siempre eso. Si hay una situación caótica por alguna razón, pregúntate qué está pasando en tu interior, ¿sí? Esto de afuera es una proyección de lo que yo tengo adentro de mí, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy claro. Los pensamientos se expresan a través de los decretos. Cuando nosotros tenemos una imaginación de algo para crear nuestra realidad, lo podemos hacer más veraz, ¿cierto? Cuando lo declaramos. ¿Cómo? A través de la palabra o a través de, ¿qué dijimos? Escribirlos, ¿cierto? Recuerden cuando los abuelos nos decían que las palabras tienen ¿qué? Poder. Las palabras son decretos. Y eso es de verdad muy importante reconocerlo porque es una realidad. Entonces, los pensamientos se expresan a través de los decretos. Las metas le dan foco siempre a esos pensamientos que yo tengo en mi mente. Siempre dan foco. Me dicen para dónde debo ir. Y lo más importante es tomar acción. No dejar para mañana lo que podemos hacer en realidad hoy. ¿Listo? Entonces este es como el resumen de esa parte de tomar decisiones. Ya esto ya lo vimos y hay que identificar esa motivación sostenida. ¿Cuál es la identificación de la motivación sostenida? Primero,
que cuando des algo de ti, dalo con todo. Da con todo el alma eso que vas a dar. Tú tienes una meta y tu compromiso es darlo todo, no a medias, es todo. Hacer lo que te encanta, es decir, lo que te apasiona. Cuando hacemos las cosas desde el amor y desde la pasión, los resultados son diferentes, ¿cierto? Cuando yo digo voy a hacer esto porque me toca, ¿sí? Es un esfuerzo grandísimo. Cuando yo digo esto lo hago porque me apasiona, porque lo amo, los resultados fluyen de manera inmediata. Siempre te colocas las metas, ¿sí? Una meta o varias metas o una sola, como tú quieres. Mente abierta, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener una mente flexible, ¿sí? Y allí viene por lo que hablamos de la perseverancia. Si yo tengo mente abierta, listo, esto sucedió porque de alguna forma tomé una decisión errónea, sin embargo, lo puedo hacer de manera diferente. Si tengo mente abierta, lo puedo realizar. Si no, no lo voy a hacer. Resiliencia emocional, siempre estar desde otra perspectiva, observando y viviendo mis emociones, gestionando mis emociones de manera diferente. Las emociones, recuerden, no son buenas ni malas, hay que reconocerlas, ¿cierto? Para tener un resultado diferente. Vivir en el presente, es decir, que dejemos el pasado atrás. Ya lo que pasó, pasó, paso la página y comienzo de nuevo. El futuro todavía es incierto, sin embargo, puedo hacer proyecciones y planeaciones para que se pueda hacer realidad. Planear el futuro sin ansiedad, temor o miedo. Recordar siempre que nosotros el camino que tenemos en nuestra vida son como si fueran dos ramas. Una vivir desde el amor y otra vivir desde el miedo y desde el temor. ¿Qué decides tú? ¿Qué eliges tú? ¿Cierto? Si vivo desde el miedo y desde el temor, todo va a ser muy frustrante, porque todo el tiempo lo único que voy a estar haciendo es pensando que no es posible. Cuando yo decido vivir desde el amor, desde la tranquilidad, todo fluye de manera diferente. Entonces dejemos el miedo y el temor a un lado. Recuerden siempre eso y hagan conciencia de eso, ¿no? Cuando tengan ese miedo. Desarrollar vínculos sociales cercanos y cálidos, ¿sí? Solitos sí podemos hacer cosas, nos cuesta un poco de más trabajo. Sin embargo, cuando tenemos metas y compartimos, así sean con 5 personas cercanas, eso nos permite tener unos resultados diferentes. Así somos si estamos solitos, ¿vale? Bueno, preguntas entonces al momento. Aquí ya hemos terminado nuestra charla de hoy. No sé si alguien quiera en este momento preguntar. Dale. Mira, quiero hacer una pregunta respecto a lo de hablar que no tenerlo con ansiedad, temor o miedo, sino con amor y claro, Solo con amor. ¿Qué amor habla? ¿De amor propio? No necesariamente amor propio. ¿Qué quiere decir el amor? El amor cuando... Repite la pregunta. Ok. La pregunta es... bueno, para los que llegaron ahorita, estamos grabando para una universidad en Bolivia esta clase. Entonces, bueno, por ahí nos están escuchando, ahora nos preguntan algo si necesitan preguntar. ¿Listo? Entonces la pregunta es que hable acerca de si es amor solo propio, ¿cierto? Cuando elegimos vivir desde el amor o vivir desde el temor, el miedo, la ansiedad. No necesariamente es el amor propio. Obviamente, si tú tienes amor propio ya todo está hecho, ¿cierto? Porque eso significa que la autoestima está alta. Y lo más poderoso que un ser humano puede tener es que tenga su autoestima alta. ¿Ves? Sin embargo, por ejemplo, yo puedo decir, wow, mi autoestima es normalita, ¿sí? Es decir, no tengo una baja autoestima. Sin embargo, dentro de ese proceso, aunque yo tengo una autoestima normalita, a veces se me van las luces y me centro solamente en lo que, en lo negativo, ¿cierto? Y me centro que pasó esto, entonces sí, porque yo tan de malas. Entonces dejé el carro allá afuera, entonces no, ahora que salga mínimo le han robado los espejos.
¿Sí? ¿Conocen personas así? No, pero mijo, ¿cómo se va a ir a rumbear ahora y no sé qué? Mire la hora, que no sé qué, no, entonces llegue a las 12 de la noche y estamos en una, ¿cierto? En una cultura que el pelado apenas a las 11 está saliendo para su fiesta. Entonces, es ese... Ahí ya lo dijo todo, la expresión no verbal. Es que, no, es que ya le di permiso. Entonces es desde esa elección. Si yo estoy pensando todo el tiempo que a mí me va bien en la vida, todo va a ser así, ¿de acuerdo? O sea, es vivir desde el amor, eso se llama vivir desde el amor. Que mi energía fluye única y exclusivamente en ese sentido. Que si de pronto me sucede algo que no es correcto, es porque de alguna manera yo decidí y elegí esa situación, pero fue mi responsabilidad, ¿cierto? No es la de los demás. Cuando yo tengo esa mirada, ¿sí? Entonces no le doy la responsabilidad al otro, o es decir, la culpa al otro, sino que yo lo asumo desde mi responsabilidad, por lo tanto tengo una madurez muy alta para no hacerme víctima. Listo, sucedió esto, bueno, o sea, por esta razón y sigo. Eso es vivir desde el amor, que siempre las cosas ocurren por alguna razón y no le pongo mente, sino que digo, listo, paso la página y continúo mi vida. Eso es, ¿sí? No quedarme ahí agarrado. Pero ¿a dónde nace la inseguridad? Eso va de alcohol y de la inseguridad, del miedo. Hay muchas maneras de nosotros, por ejemplo, lo que tú dices. Ajá. Pero ¿de qué parte nace la inseguridad? Para que él tenga ese miedo de desarrollar sus sentimientos. Ajá. Por ejemplo, en la pregunta que tú me estás haciendo, la inseguridad, ¿cierto? Porque él me estaba preguntando específicamente qué era el amor en la vida. Sin embargo, por ejemplo, ¿qué me hace a mí tener miedo? O sea, ¿qué me hace a mí ser inseguro? Obviamente hay muchas cosas que vienen desde la niñez, ¿cierto? Desde la niñez, sí. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas personas se quedan allí, ¿sí? Se quedan allí y no hacen conciencia, no toman conciencia de que esa inseguridad viene de su niñez. O por ejemplo, puede ser que sí. Unos dirán, no, es que a mí me trataron muy mal en la niñez y entonces claro, yo le tengo miedo a la oscuridad, le tengo miedo al perro, al gato, le tengo miedo, ¿sí? Entonces, pero se quedan allí y no toman conciencia de que pueden hacer su vida diferente. No importa la infancia que tú hayas tenido, o sea, eso no importa. Si tú tomas la decisión a partir de hoy de ser una persona diferente, lo puedes ser. Mire, brevemente así, una paciente, por ejemplo, llega y ella tenía cáncer, le dio Parkinson, le dio una cantidad de enfermedades pues impresionantes con 52 años más o menos que tenía. Y ella me dice, me dio su testimonio para ponerlo en la página, no lo he colocado, es una persona de Buga, y ella me dice, mire, yo toda la vida he sido insegura, ¿cierto? Ahora que, y la cara de ella era así como triste, amargada, o sea, tenía por qué estarlo así, ¿cierto? Entonces me dice, desde los 5 años he sido violada por mi papá, por mis hermanos, pasé por las manos de mis tíos, o sea, una cosa loca, impresionante, ¿cierto? Mire que adulta, a sus 50 y pico de años, genera una enfermedad de cáncer, Parkinson y no recuerdo qué otra enfermedad. Entonces, el médico, el neurocirujano, me manda a esta paciente y me dice, por favor, hazle un coaching de vida, problemas pues desde su infancia, no sé qué trata, pero estoy seguro que tú le puedes aportar a ello. Entonces empezamos a trabajar y yo decía, pero yo cómo, si veo a mi esposo y el solo hecho que yo lo veo, yo no le hablo hace 15 años, imagínate, y vivían en la misma casa, ¿sí? Y lo único que siento es rabia cuando yo lo veo, no sé qué. Bueno, entonces hacerle comprender como toda esa situación, ¿sí? Y ojo que fue desde las técnicas de PNL, ¿sí? Porque si nos ponemos yo me pongo a ahondarle mucho más a ella, pues lo que voy a ocasionar es un dolor en ella, ¿cierto? Entonces la trabajé desde el amor. O sea, bueno, vamos a ver esta situación desde el amor, ¿qué nos diría?
¿Qué proceso de aprendizaje has tenido? Eso es una vida muy dura, pues para mí, pues mirándolo desde acá. Sin embargo, pues yo no le puedo decir al paciente, uy, si eso tan duro, ¿cierto? Tan difícil. O sea, no. O sea, miremos qué proceso de aprendizaje había, no sé qué. Mire, ese trabajo con ella fue tan hermoso que ella logró sanar su cáncer y su Parkinson cuando el Parkinson es irreversible, ¿sí? Y lo más hermoso es que comprendió que lo único que tenía que tener por su esposo era gratitud. Y empezó a enamorarse de su esposo a esa edad. Y después de 15 años, o sea, porque yo le decía, yo no conocí nunca al Señor, ¿no? Pero yo le decía, ver a ella todo lo que ella me decía, y yo le decía, wow, esta persona te tiene que amar mucho para estar contigo, ¿cierto? Y empezamos a trabajar eso, y entonces ella empezó a tener los espacios con él, y fue tan hermoso que ella logró reenamorarse de su esposo igual, y ella decía, no, ya salimos por la calle cogidos de la mano, o sea, una cosa loca. Tanto así que ella dijo, a mí no me importa que la gente sepa, o sea, yo quiero que ese testimonio esté en tu página, porque me sané totalmente de todo. ¿Y qué sanó ella? Pues eso. ¿Y desde dónde? Desde comprender desde el amor, por qué razón, ¿cierto?, vivió esas situaciones. Entonces, mira, tan bonito. Entonces, sí, es posible, pero no me quedo allí, no, toma la decisión y listo, ¿sí? Y desafortunadamente, muchas cosas, ¿quiénes tienen niños pequeños? Levante la mano. Bueno, hay tres mamás. Sí, entonces, mira que desafortunadamente, ¿sí? Muchas veces, nosotros como de papás no nos han dado un manual, ¿cierto?, de enseñarnos cómo ser papás. Entonces cometemos ciertos errores y resulta que eso repercute hasta que eres adulto. Pero no nos podemos quedar allí, es que mi mamá, mi papá, es que no sé qué, no. Desde el amor, esa mamá creyó darle todo lo mejor. Y siempre pregúntate, ¿qué ser humano soy hoy en día? Y ahí te darás cuenta. Hay madres que, por ejemplo, o sea, yo he conocido casos de madres donde hoy en día sus hijos las odian, ¿cierto? Las odian totalmente. Y esas madres, por ejemplo, no se dan cuenta y no toman conciencia de por qué las odian, ¿sí? Pero cuando tú empiezas a hacer el proceso con esos hijos y hacerles ver que desde el respeto y el amor son seres humanos buenos hoy en día, así les hayan maltratado física o verbalmente, ¿cierto? Por alguna razón su mamá no sabía cómo hacer las cosas de manera diferente, o su papá no sabía cómo hacer las cosas de manera diferente. Entonces, cuando se entiende eso desde el amor, ya hay respeto por esa otra persona. Y al menos, bueno, no la amo, pero no la odio, ¿sí? Respeto a ese ser humano que me dio la vida y respeto esa forma inadecuada de haberme educado en su ignorancia, ¿sí? Pero es una forma de ver diferente. No me quedo anclada, pobrecita yo, entonces con esta vida que me tocó. ¿Listo? ¿A otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ya estamos terminando, ya terminamos. Luzma. Ah, sí, el listado de asistencia. Sí. Por allá está. Luzma, pregunta. Una diapositiva que quedaste pendiente en explicarnos, no recuerdo exactamente cuál fue, pero era muy interesante, pero un poquito compleja la redacción. Estaba antes de que Einstein. luego la ibas a explicar con profundidad. A la de motivación, ¿sería? Pues era de las primeras. De las primeras, yo creo que era, sí, esta tenía que ver con la motivación. Sí, que era, la anterior a las palabras de Einstein. ajá, miremos a ver cuál era. Si esa tiene que ver con esta, del éxito. Ok, bueno, cuando hablo del éxito, ¿cierto? Y logro entender la motivación, una persona exitosa está en algo muy importante. Y es en la diferencia del soñador y el triunfador o el exitoso. El soñador es aquel que sus sueños quedan allí, en sueños, ¿de acuerdo? No pone acción. La persona exitosa es aquella soñadora que pone en acción
todo lo que dijimos. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir esto. Porque el éxito no se persigue, el éxito está allí. El éxito fluye en nosotros. Pero ¿cómo fluye en nosotros? Sí, solo si tomamos esa decisión de poner en acción esos sueños. A eso se refiere esta parte del éxito. Entonces recuerden, somos exitosos, esa es nuestra esencia divina, esa es nuestra esencia, ser exitosos, ser triunfadores. Nosotros no vinimos a este mundo a pasarla maluco, a ser tristes, ¿cierto? A no tener prosperidad en todos los aspectos. Prosperidad, entiéndase, no solo la parte económica, sino en todos los aspectos, en la parte física, en la parte económica, en la salud, ¿de acuerdo? A eso vinimos, a ser exitosos, a ser valiosos, no vinimos a otra cosa diferente. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Aprovechenme. Háblanos del Atrévete. ¿Del Atrévete? Listo. Bueno, Atrévete es el 2 y el 3 de junio, ¿sí? Es un regalo muy hermoso que las personas, ¿cierto?, se deberían dar, ¿no? Digo yo, no es por nada. Pero en realidad en Atrévete, ¿por qué surge? Porque muchas personas empezaron a escribirnos, ¿cierto? A decirnos, vea, ¿cómo hacer para que en corto tiempo, no en un programa tan extenso como el que ustedes de pronto tienen, de diplomados, certificaciones, logremos, ¿cierto?, quitar esos miedos, esas inseguridades, ¿sí? Entonces imagínense ustedes en un proceso donde es desde la infancia que traemos esos miedos, esas inseguridades, y yo soy psicóloga, ¿cierto? ¿Y quién más es psicólogo aquí? Levante la manito, ¿no hay nadie más psicólogo? Ok, nosotros en la parte de la psicología nos podemos demorar con la psicología tradicional un poco de tiempo, ¿cierto?, para apoyar a esa persona en ese proceso de indagar qué sucedió, o en su infancia, en su adolescencia, bueno, en dónde pasó lo que pasó. Entonces, como había esa necesidad de los clientes de lograr en forma rápida, ¿cierto?, lograr el cambio de esos miedos, esas inseguridades, nos escribían, hagan un curso por favor de 1 o 2 días sobre eliminar esos miedos. Entonces creamos Atrévete, donde en Atrévete hablamos de la gestión de las emociones, hablamos, aquí está uno de nuestros docentes, está la parte de la redacción de los relatos, que va con la parte del inconsciente. El doctor Bandler, cierto, creador de la PNL, uno de los creadores de la PNL, él todo el tiempo te trabaja sobre las metáforas, sobre los relatos, y cómo a través de los relatos de cuentos, de historias, logras modificar estructuralmente esas creencias negativas. Entonces mira que también está dentro de ese programa, y es de verdad, no porque esté Alfredo aquí, es encantador ese tema. Luego está el tema de tomar decisiones, porque recuerden que para nosotros tener una motivación de hacer cambios, tenemos que tomar la decisión y a veces no sabemos cómo hacerlo. Entonces hay en ese programa ese proceso. Y luego viene el otro proceso donde a través de técnicas, de manera grupal, quitamos esos bloqueos, esos miedos, esas inseguridades. Y es posible. ¿Qué les digo yo con la experiencia? Pues puede ser que de pronto alguien se lleve ese cambio de estructura en un 70%, puede pasar, que de pronto ahí no fue al 100%, pero se lleva una tarea para su casa para que haga el ajuste y realice el 100%, pero sí o sí te llevas al menos el 70%. ¿Qué nos pasó el año pasado, que fue la primera iniciación de este Atrévete? El 100% de las personas se fueron sin sus miedos. O sea, muy bonito. Yo le contaba a alguien ahora, ¿cierto?, acerca de lo curioso que me había pasado en mi primera conferencia que hice en el Hotel Torre de Cali, en el último piso, ¿sí?, sobre qué era la programación neurolingüística, y bueno, eso era lo que íbamos a ver, cuando resulta que era un salón pues pequeño, no era muy grande, y yo esperando a la gente y nada que llegaba, y yo decía, pero mi primera conferencia, ¿y cómo? ¿Dónde está? Pero ya habían pagado todo y habían muchos conocidos. Entonces yo, pero ¿por qué no llegan? Entonces cuando yo le digo a una de mis amigas, le digo, yo baja a ver qué ha pasado, porque tan raros son muy cumplidos.
oh sorpresa, que estaban allá abajo y no subían en el ascensor porque preciso, todos tenían miedo a subirse a un ascensor. ¿Ah? Y la altura. Y entonces yo decía, no puede ser, pero nunca más volví a hacer obviamente una charla allí, era mi primera charla y yo dije no. Entonces yo que dije, ok, entonces me voy corriendo, y entonces me daba mucho risa porque el doctor Bandler, pues él obviamente con hacer así ya le